En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Las intenciones de esta Eucaristía, en acción de gracias a Dios y a la Santísima Virgen del 41 aniversario de ordenación sacerdotal del presbítero Rodolfo Loza Hernández, capellán de coro de Basílica. Muchas felicidades, Padre. También del 35 aniversario matrimonial de la familia Ciciruca Pérez, por la salud e intenciones de Rosalba del Carmen Moreno Mendoza y de Carlos Bayo y familia, por el eterno descanso de Luz Dari Vélez Ruiz en el 21 aniversario, Fernando Iván Vélez Ruiz en el 14 aniversario, Laura Elsa Pinto Vidal en su 2º aniversario y Jorge Arturo Castañón Mosqueda, y por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan por tu bondad a la extensión del reino de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro de los Jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses, se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto
los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En sacrificio a los demonios. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Las culpas cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús:
¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Sentados. Comenzamos el libro de los Jueces, que fue un periodo difícil para la historia del pueblo de Israel. Porque después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y de tantos prodigios y muestras de cercanía de parte de Dios, de parte de Yahvé hacia los israelitas, estos empezaron, ya que se establecieron en la tierra prometida, empezaron a dar culto a otros dioses, a Baal y a Astarte, que eran dioses de los pueblos vecinos. ¿Y por qué hicieron esto los israelitas? Para imitar a los demás pueblos, es una razón que los movía a esto. Luego, porque se deslumbraban con el culto que había a estos otros dioses y cayeron en la tentación. Y una tercera razón es por ignorancia, porque olvidaron todas los beneficios que habían recibido de Dios, no los transmitían entre ellos y por eso fueron presa fácil de otras religiones. Pero Dios no los desamparó, sino que envió jueces, y estos jueces los ayudaban a vencer a los enemigos que querían acabar con los israelitas, porque cuando se apartaron del Dios verdadero, pues empezaba a haber una decadencia en todos los aspectos y también en la decadencia política, y pues venían situaciones muy difíciles. Entonces Dios envió a los jueces y ellos combatían y además pues trataban de que el pueblo volviera otra vez a Yahvé. Esta lectura pues nos debe enseñar a todos nosotros, nos debe hacer reflexionar sobre la importancia, primero, de no querer andar imitando cosas nada más por el afán de imitar, como lo hicieron los israelitas con los otros pueblos, sino hay que hacer las cosas, pero siguiendo
las enseñanzas del Evangelio, que no se aparten de lo que Cristo nos ha transmitido. Luego también no dejarnos deslumbrar por novedades, por filosofías nuevas o por personas de las sectas que van de casa en casa y recitan pasajes de la Sagrada Escritura, claro, las interpretan a su antojo, pero debemos estar atentos porque la unión con la Iglesia es fundamental. Así como para el pueblo de Israel era no separarse de la fe del pueblo en Yahvé, para nosotros es fundamental no separarnos de la Iglesia. Y otra cosa muy importante, irnos instruyendo, porque si una persona va profundizando en todo lo que significa la fe cristiana, va descubriendo grandes riquezas y maravillas y así pues nunca la abandonará. Pero en la ignorancia, cuando hay ignorancia, vienen enormes peligros y se cae en situaciones muy peligrosas, muy difíciles. En el Evangelio de hoy vemos que este joven le pregunta a Jesús algo que todos seguramente nos hemos preguntado en algún momento en nuestra vida. ¿Qué cosas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Obviamente, antes de hacer cosas, lo fundamental es nuestra fe en Jesucristo. Pero eso implica también que lo plasmemos en la vida. Y Jesús responde pues con los mandamientos, con el decálogo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera. Ya es un paso importante que nosotros cumplamos los mandamientos. Es un signo de que estamos en el camino correcto. Pero nuestro Señor ve con amor a este joven, con una mirada que elige, con una mirada que invita a algo más. Y lo invita a seguirlo, pero para eso le dice: ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. O sea, lo invita a desprenderse de todos los obstáculos para que este seguimiento sea auténtico y definitivo. Y este joven, como tenía muchos bienes, se dio la vuelta y se fue entristecido. No quiso desprenderse de nada. Y bueno, no siempre el Señor Jesús pide desprenderse de bienes materiales, pero sí también nos pide desprendimiento de nuestro egoísmo, desprendimiento de nuestros rencores, de nuestros odios, desprendimiento de nuestros vicios, desprendimiento de nuestra apatía, de nuestra pereza, estar sin hacer nada. Y Dios nos da, si nos llama, la fuerza para lograr el objetivo. Dios no nos deja solos, sino siempre está a nuestro lado. Sin embargo, hay que tener pues esa disposición de entregar nuestra vida a Dios. Y hoy estamos celebrando la misa para
por la santificación del trabajo humano. Una forma en que nosotros nos entregamos a Dios y que nos acercamos a Dios es ofrecerle nuestras actividades, nuestro trabajo, siempre al levantarnos o en algún momento del día o cuando comienza la jornada laboral, pues ofrecerle ese trabajo, porque el trabajo es un medio de santificación. Hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Laborem Exercens, que es una reflexión extraordinaria sobre lo que significa el trabajo humano como medio de santificación. Ahí uno colabora en el perfeccionamiento de la creación y de alguna manera pues cumple ese mandamiento que Dios ha dado al ser humano de perfeccionar pues toda la obra que Él ha realizado y hacer este mundo más humano, más fraterno, y que los bienes de la creación, de la naturaleza, alcancen a más y más personas. El trabajo, pues, es un medio de santificación. San José, el padre adoptivo de Jesús, vivió como obrero en el mundo del trabajo. Seguramente Jesús también, una parte de su vida, estuvo trabajando y así ayudando al sustento propio y al sustento de su Madre Santísima. María, pues seguramente también se dedicó a muchas actividades, a las labores del hogar, porque ella no estaba sin hacer nada ahí sentada solo en la meditación, sino seguramente tenía muchas actividades que realizar y muchas cosas también en favor de los demás. Hay que aprovechar pues el trabajo ofreciéndoselo a Dios, y si le vamos a ofrecer algo a Dios, pues no puede ser algo mediocre, sino tratar de hacerlo lo mejor posible, no como algunos que van a su trabajo pero buscan hacer el mínimo posible. Pues eso obviamente no lo santifica. Pidamos a Dios para que sepamos aprovechar cristianamente todas estas oportunidades que Dios nos da con el trabajo, y pidamos también por aquellos que están desempleados para que encuentren un trabajo digno y estable. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Respondamos a cada petición diciendo: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. En acción de gracias a Dios y a la Santísima Virgen, en su 41º aniversario de ordenación sacerdotal del presbítero Rodolfo Loza Hernández, capellán de coro de Basílica, y en el 35º aniversario matrimonial de la familia Ciciruca Pérez, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo.
por la salud e intenciones de Rosalba del Carmen Moreno Mendoza, Carlos Bayo y familia, y por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Luz Dari Vélez Ruiz, Fernando Iván Vélez Ruiz, Laura Elsa Pinto Vidal, Jorge Arturo Castañón Mosqueda, y por todos los bienhechores vivos y difuntos de Basílica, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Dios y Salvador nuestro, acoge nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro,
te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Carlos, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y los de aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, Juan Dieguito, Santa Elena de la Cruz y todos los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, te imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Primero bendigo a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que traen, como medallas, rosarios, imágenes, escapularios, etcétera, y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal, y concédeles que con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz a servir al Señor en sus hermanos. Demos gracias a Dios.